Nuestro país está lleno de edificios, cementerios, hospitales e incluso túneles que están bajo nuestros pies y que muchas veces pasan desapercibidos. Hoy, en este recorrido, vamos a detenernos y observar ese Chile que no vemos. Llegamos al ex Hospital San José, un lugar patrimonial declarado monumento histórico y que además está envuelto en un aire de misterio. Estamos ya con Karen Lin, estamos dentro del ex Hospital San José. ¿Y cuál es la importancia de este lugar para el hospital? Básicamente esto es como un mito urbano que se genera en términos de que era el espacio en donde la comunidad venía a agradecer la cura de algún pariente o pedir favores en el fondo. Como una especie de animita. Ahora la duda que nosotros tenemos, porque no está todavía claro, no tenemos desde cuándo existe esta gruta, cómo se construyó, cuándo apareció. Todavía no se ha podido rescatar esa parte de la historia. Muchos dicen que esta gruta estaba desde los inicios, desde que antes se construyera el hospital, porque los terrenos del hospital fueron donados por el cementerio general. Claro, y hay que recalcar que nosotros estamos acá al lado del cementerio. Estamos pegados al cementerio, estamos justo en el costado lateral del patio que está declarado monumento histórico en el caso del cementerio general y coincide con el monumento histórico del antiguo Hospital San José. De hecho, al fondo atrás aparece una imagen, un elemento arquitectónico que te habla a ti, te dice que cuando uno recorre ese lugar, efectivamente estuvieron como unidos en algún tiempo del pasado. ¿Y podemos ir a verlo? Sí, lo podemos ir a ver. Vamos para allá. Si tú te das cuenta, nos dice efectivamente que había alguna puerta acá. Hemos logrado localizar 4 de ellos. Este es el que está mejor conservado. 4 de estos como puertas. Así que suponemos que podría ser que a partir del 1900 eventualmente se empezó a construir y hacer el cierre definitivo del contacto que tenía entre hospital y cementerio. ¿Y por qué era esta lógica? Moría mucha gente, entonces sacaban a los enfermos en los carros mortuorios durante la noche en contacto directo hacia las fosas comunes que tenía antiguamente el cementerio general. Hay hartas historias como del colectivo común o de la cultura popular, de hechos paranormales como en este tipo de lugares. ¿Es cierto o es netamente un mito? Donde hay mucho flujo de personas que trabajan y que abandonan un lugar, se genera energía y esa energía queda. Ahora, la capacidad que tenga cada uno de poder percibir es lo que te va a dar a ti la posibilidad de ver o no ver o escuchar o no escuchar. Ahora, sí pasa que nosotros hacíamos hasta mucho antes de la pandemia, poquito antes de la pandemia, generábamos un tour que era el tour de la peste. Ya. Y en el fondo lo que se hacía era invitar a la gente a recorrer el antiguo Hospital San José durante la noche. Que esas cosas son normales, que se empiecen a escuchar de repente. Hay viento. Bueno, y fueron puestas específicamente en alguna década pasada para evitar que se instalaran acá las palomas, que ustedes saben que son los ratones con alas. Sí, entonces, altamente contagiosos en un hospital y para eso era evitar. O sea, eso tenía un propósito que de repente uno no se da cuenta y empieza a sonar que estamos hablando de algo paranormal y empezó a sonar algo... Coincidió. ¿Tu caso particular te ha pasado algo medio misterioso o algo así? Paranormal, a mí no. No soy una persona tan miedosa, entonces en realidad... me gusta un poco este espacio, recorrerlo. He trabajado hasta altas horas de la noche acá y en realidad nunca he visto ni sentido nada más que sentir los animales que de repente hay. Obviamente lo paranormal es lo que engancha a la gente a venir de repente a recorrer estos lugares que se cree que todavía estaban abandonados. Entonces es un espacio que queremos que se mantenga y que siga teniendo vida y que se siga reutilizando, porque en el fondo estamos abriendo más posibilidades de que a la comunidad del entorno participe de la historia y le siga dando una nueva historia a este recinto. Karen Lin, de verdad, muchas gracias por hacernos este tour y nosotros seguimos recorriendo y conociendo el Chile que no vemos. Muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de contar un poco la historia de la salud pública de Chile y la importancia que tiene este inmueble, que independiente que ya dejó de ser de salud propiamente tal, le brinda a la comunidad y al entorno en general. Seguimos nosotros. Estamos con Isidora Mulián, directora de Independencia Cultural,
acá en plena Avenida La Paz. Al frente está el psiquiátrico y aquí está la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Aquí Avenida La Paz divide la comuna de Independencia y la comuna de Recoleta. Y nosotros estamos arriba de un túnel. Exactamente, estamos arriba de un túnel y por aquí pasó mucha gente y nunca supo que aquí había un túnel. De hecho, los chiquillos están ahí trabajando ya para poder abrir el túnel y es divertido porque pasa gente y mira y pregunta qué estamos haciendo acá. O sea, la mayoría de la gente aquí, nadie sabía que existían estos túneles. ¿Y cuándo se descubrió el túnel? Mira, el 2019, más o menos en el mes de octubre, estaban haciendo aquí, poniendo unas luminarias y haciendo las excavaciones, de repente se encuentran con el túnel. Informan al director de obra y ve que son ruinas más o menos antiguas y entonces él avisa al Consejo de Monumentos y nos avisa a nosotros como corporación y a partir de ahí ha empezado toda una batahola para tratar de ponerlo en valor para la comunidad y para la ciudad. Claro. O sea, nosotros podríamos haberlo dejado cerrado y habernos olvidado. Vamos a bajar, no sé, unos 2 o 3 metros y vamos a bajar casi 100 años. Claro. Entonces, bajo nuestros pies hay 100 años de historia y eso es lo un poco sobrecogedor que por lo menos me pasa a mí. Yo creo que también comparte eso. Absolutamente. De que a unos pocos metros, en un lugar donde hemos pasado tantas veces y bajo nuestros pies hay algo totalmente increíble que vamos a poder bajar ahora a conocer y que toda la gente a través del programa también va a poder ver. Sí, pues los invitamos a que pasen y vean un pedacito de nuestra historia. Entonces para eso tenemos al equipo de obras de Independencia que nos va a ayudar a abrir el túnel. El año 2019 cuando se descubrió no existía esto. No. Estaba tapado, esto era calle. Claro, esto era una vereda nomás. Entonces la municipalidad, para ponerlo en resguardo y después poder hacer un proyecto, le hizo como una entrada. Una entrada. Y para este viaje nos van a acompañar personas muy importantes para la corporación también. Javiera Letelier, que es arqueóloga, ella ya estaba estudiando este tema y afortunadamente nos encontramos con ella. Y Araucaria Rojas, que es de la Corporación de Cultura y Patrimonio de Independencia. Vamos a bajar al túnel, vamos a bajar por casi 110 años de historia para conocer este Chile que muchas veces no vemos. Voy a tener el honor de ser el primero en bajar. Permiso. Wow. Estamos con Javiera, que es arqueóloga. Junto a ella vamos a ir descubriendo algunas cositas, detalles de este túnel. Lo que me salta a la vista es el tipo de material, cómo va cambiando. Es bien interesante porque uno puede ver como distintos tipos de materialidad y que nos hablan de distintos periodos. Primero está el túnel, que tiene que ver con esta construcción entre 1904, 1905 y 1906. Vemos también cómo se topan cañerías que probablemente son posteriores. Vemos además otras materialidades que son más nuevas, como lo que vemos acá, que es lo que tapió el túnel. ¿Y esto qué es? ¿Hormigón? Esto es hormigón. El terreno era parte también del Instituto Psiquiátrico, originalmente la Casa Brates, después se llamó Manicomio Nacional, después Hospital Psiquiátrico, y fue hasta la década de los 80, fue parte del terreno, y después eso pasó a la Universidad de Chile y construyeron la Facultad de Odontología, pero eso es algo que ya diría yo es como de los 2000 en adelante, entonces esto es probablemente bastante reciente. ¿Atrás de esto hay algo? Probablemente hay algo ahí, quizás si tiene subterráneo, yo no conozco la construcción de allá, pero si tiene subterráneo, quizás en el fondo ahí nos toparíamos con el subterráneo de la Facultad de Odontología. Suponiendo que viene de un poco más allá, esta sería una sección que tiene algo que ver como una parte arquitectónica que se está sustentando algo, ¿no? Sí, quizás bueno, la calle, él sostiene la losa de la calle, que además es un túnel que está muy bien construido porque han pasado 100 años por arriba, autos, ¿no es micros, La Vega. Y sigue estando el túnel intacto. Claro. Entonces nos habla de un nivel de construcción tremendamente bueno. Y ahí incluso vemos raíces de un árbol. Entraron por parte del túnel, especialmente en esta zona donde estaban las cañerías. Claro. ¿Cuánto mide el túnel? El túnel mide 31,5. Hay algunas diferencias de 1 metro, pero que es una diferencia mínima considerando que está tapiado el túnel. Nosotros estamos tocando acá un material. ¿Será de qué época? Está documentado que se construye entre 1904 y 1905, pero es importante hacer la aclaración que no es un túnel inca. No obstante, acá lo que vemos es cemento. ¿Esto es cemento? Sí. Ya. Entonces, el cemento es algo que comienza a ocuparse más bien a inicios del siglo XX en Chile, y lo mismo ocurre con el ladrillo. El ladrillo es un tipo la mampostería, el ladrillo es algo que aparece más tardío. Claro. En el fondo son materialidades constructivas que nos hablan de una época. Estas piedras estaban acá, no es que se hayan caído.
Estas piedras probablemente son parte del contexto del túnel, ¿no es cierto? Probablemente se cayeron de alguna parte, pero las recogieron y las dejaron acá. Pero acá estamos al lado del Cerro Blanco y el Cerro Blanco tiene cantera. A futuro, si uno hiciera algunos análisis relativamente simples, arqueométricos, uno podría saber si es que, por ejemplo, esta piedra viene desde el Cerro Blanco. Y acá, según lo que yo analizo, desde la entrada del túnel hasta acá estaríamos abajo de Avenida La Paz. Exactamente, estamos justo en la mitad. Me genera un poco de intriga saber qué cosas pasaban acá. Estaba el pensionado mujeres y al otro lado había un pabellón de mujeres que se llamaba el pabellón Barro y se unía y en el fondo permitía unir estos dos pabellones que estaban separados. Nos vamos a dar vuelta porque estamos llegando al final del túnel. A diferencia de lo que se ve en el otro lado, acá este es un tapiado, en el fondo acá se rellenó con material, vemos tierra, digamos, suelta, no es hormigón, no es cemento como se ve en el otro lado. O sea, si uno se dedicara con una pala a sacar la tierra acá, uno podría acceder perfectamente hacia el otro lado. ¿Por qué este túnel estuvo casi 100 años escondido? Desde que se tapió en el fondo como que perdió la conexión con el instituto psiquiátrico, claro. Con el hospital psiquiátrico perdió esa conexión, entonces de ahí en adelante no es que no existiera, la gente, los funcionarios sabían que existía, pero en el fondo no había cómo acceder a él. Yeah. Pero en el fondo no había certezas sobre su existencia tan clara. ¿Y cuál es la importancia de este tipo de descubrimientos para estas comunas y para Chile en general? Nos permite entender también cómo fue el Santiago de inicios del siglo XX, cómo el Santiago de hoy día y cómo ese contexto ha ido, o sea, cómo esa historia ha ido cambiando. Claro. Cada vez que nosotros encontremos desde estas grandes evidencias arquitectónicas hasta cuestiones bastante más pequeñas, pero que también son muy, muy relevantes, como pueden ser fragmentos de cerámica, restos de piezas de piedra lítica, etcétera, a quien tenemos que avisar es al Consejo de Monumentos Nacionales. Ellos tienen una página web y uno puede acceder, hacer, digamos, el aviso y también uno puede hacer denuncias si es que uno ve que alguien está afectando este tipo de monumentos. Estamos con Araucaria, ella es historiadora. Bueno, eso es interesante porque hay un montón de leyendas urbanas acerca de túneles distintos que hay en la ciudad, como por ejemplo la red de túneles que habrían construido los jesuitas desde la época colonial. Esa es una red de túneles importante. Otra es la galería que está bajo el Cerro Santa Lucía. Bueno, otra afamada es los pasadizos de la Quintrala de Calle Agustinas. Eso quiere decir que aparte del descubrimiento de este túnel, podríamos descubrir más túneles. ¿Existe esa posibilidad? Sí, sin lugar a dudas existe, y esta posibilidad de conocer este túnel yo creo que es una aproximación a conocer más la ciudad y a conocer mucho más de este Santiago subterráneo. Me gustó esa palabra, Santiago subterráneo, porque tiene como un toque de misterio y un toque de cultura. Este lugar ya es parte de los monumentos. ¿En qué estado está? Al ser un descubrimiento arqueológico, se declara por solo Ministerio de la Ley monumento arqueológico. Esto quiere decir que no hay una tramitación para ello, sino que solo por descubrirse ya es un monumento arqueológico que está protegido. Yeah. Entonces eso es bien importante, que estamos no en cualquier espacio, estamos en un monumento arqueológico. Yeah. Bueno, lo que nosotros esperamos es que este lugar se convierta en un museo de sitio en la que se pueda visitar, los colegios, los vecinos puedan visitar este lugar, conocer más de la historia del túnel, para también conocer y exponer acá la historia de la Chimba, la historia de este territorio. Sería el primer museo de sitio de Chile. Detrás de nosotros ya se está cerrando el túnel para quizás en una próxima oportunidad se reabra como un museo. Así que queremos agradecer a Javiera, a Araucaria y también a Isidora por mostrarnos este pedacito de nuestra historia, así que muchas gracias. Gracias a ti, porque hemos tenido la oportunidad de poder visibilizar un monumento arqueológico que tiene una tremenda importancia para nuestra comuna, sino que es importante para Santiago y en general para el país. Así que los invitamos a todos a que también protejan y busquen poner en valor sus patrimonios. Creo que nos hace crecer como sociedad, nos hace entender lo que somos y proyectarnos hacia el futuro. Así es, y nosotros desde acá, desde Avenida La Paz, en dirección casi al cementerio ya nos despedimos. Así que nos vemos. Que estén bien. Chao, chao. Chao.